FUSA TV presenta un programa para conocer los principios de Dios. Valores, convivencia y palabras se unen en Conexión Vida. Estamos de nuevo con todos ustedes aquí a través del canal FUSA TV en nuestro espacio de Conexión Vida, que como siempre traemos temas interesantes para nosotros, para toda la familia católica que a esta hora nos ve a través del canal FUSA TV. El padre David Montoya y quien les habla William Díaz les estaremos acompañando con temas interesantes en el día de hoy. Padre, bienvenido a nuestro programa Conexión Vida. Muchas gracias, William. A ustedes, queridos televidentes, agradecerles de nuevo la sintonía y esperamos que estos minutos sean de su total agrado. Bueno, padre, ya lo hemos hecho, hemos venido estudiando los diferentes evangelios que tenemos en nuestra iglesia, pues que nos ofrece también nuestra iglesia, y hoy queremos hablar sobre el evangelio de San Mateo, ¿no? Pero iniciemos, ¿qué significa San Mateo, el nombre de San Mateo? Bueno, William, queridos televidentes, la palabra San Mateo significa don de Dios, que recordemos que es una palabra griega, o también muchos la interpretan como Dios ha dado. Entonces, para que la tengamos en cuenta, es una palabra netamente que tiene también sus orígenes en las lenguas arcaicas, especialmente el hebreo y el griego. Y hay muchos que hablan también de que Mateo también tiene consonancia con el nombre de Teodoro, para que lo tengamos en cuenta, porque yo pienso que para uno empezar el estudio de los evangelios, pues debe empezar primero por el nombre, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre de los evangelistas? Bueno, padre, a eso también iba yo porque quería preguntarle quién era Mateo. Bueno, lo que nos habla la tradición, primero que todo, fue un hombre que vivió hacia el siglo I después de Cristo. Según el Nuevo Testamento, es uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En líneas generales podemos definir la personalidad de Mateo de esa forma. Bueno, padre, en este contexto que estamos hablando, nos gustaría de pronto que nos contara qué fuentes se valió Mateo pues para elaborar este evangelio. Bueno, ya nosotros en programas anteriores lo decíamos, William, la primera fuente, obviamente, que se tiene o los evangelistas tienen para redactar sus evangelios, es la vida de Jesucristo. Sin la vida de Jesucristo no se pudo o no se habría podido empezar la redacción de los evangelios. Esa es la principal fuente, la vida concreta de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que otra segunda fuente es la tradición oral. Los evangelistas, ¿cómo empiezan a escribir sus evangelios? Porque ellos reciben una tradición oral. ¿Tradición oral de quiénes? De los testigos oculares. Recordemos que los testigos oculares, ¿quiénes son? Los testigos que vieron y vivieron con Jesucristo, que tuvieron la oportunidad de verlo con sus ojos, por eso se llaman testigos oculares. Entonces ellos, al tener esa experiencia, no solamente la experiencia de tener a Cristo, sino también esa experiencia pascual de la resurrección de Cristo, ellos empiezan a comunicar lo que ellos han vivido a los demás. Es lo que se conoce como la tradición oral. Entonces, los evangelistas reciben esa tradición oral y ellos empiezan a ponerla por escrito. Y finalmente, hay también colecciones escritas. Recordemos que también los evangelistas conocieron algunos textos primitivos que también ellos fueron incorporando a lo largo de su obra. Vale la pena, William, tener en cuenta que Mateo escribe su evangelio en Palestina. ¿Hacia qué época? Hacia el año 70 después de Cristo aproximadamente. Recordemos que en el año 70 fue cuando toda Jerusalén quedó destruida, que es un dato histórico que vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, padre, hablando de datos históricos que usted nos está contando, también hablemos sobre cuántos capítulos posee este evangelio de San Mateo. Son 28 capítulos, William. Si ustedes en sus hogares tienen las Sagradas Escrituras, es bueno que vayan y observen cuántos capítulos tiene el Evangelio de San Mateo. 28 capítulos. Si lo comparamos con Marcos, es una obra un poco más extensa, más larga. Bien, padre, ¿le parece si de pronto que compartimos con nuestros televidentes a esta hora las cualidades literarias del Evangelio de San Mateo?
Claro que sí. Recordemos, queridos televidentes, que cuando nosotros nos acercamos al estudio de los evangelios, hay que fijarnos en su forma literaria. Hay que recordar, ya nosotros, y de pronto yo lo he dicho en varios de nuestros programas, hay que recordar las clases de español, recordar los géneros literarios, cómo están compuestas las frases. Recordemos que las frases se dividen en sustantivos, artículos, verbos, todo eso que nosotros hemos aprendido en la escuela. Es importante volverlo a retomar. Cuando ustedes se acerquen a cualquier pasaje de la Sagrada Escritura, ustedes deben de hacer ese ejercicio, identificar cuáles son los artículos, cuáles son los sustantivos, cuáles son los nombres propios. Recordemos que los nombres propios son los nombres de personas, los nombres de lugares. William, que obviamente es estudiante de comunicación social, también en alguna parte de la universidad se vuelve a ver la estructura de las oraciones. Entonces es importante, William y queridos televidentes, el nosotros tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se hacen un análisis detallado de esos pasajes, ustedes se van a dar cuenta que el evangelista frecuentemente recurre casi a las mismas palabras. Cada persona tiene una forma de redactar o una forma de expresarse que le es propio. La primera, William, es tener en cuenta de que es una obra narrativa que incluye un material discursivo. Recordemos que Mateo se identifica porque él incorpora dentro de su obra grandes discursos. Por ejemplo, el discurso de la montaña de nuestro Señor Jesucristo cuando da las bienaventuranzas. Es un discurso que está bien elaborado y que nosotros lo encontramos hacia el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Es una obra bien construida. Si nosotros miramos desde el inicio hasta el final del Evangelio, es una obra que tiene coherencia, está bien redactada. Y finalmente, es una obra que se debe leer de seguido. No es que de pronto nuestros televidentes digan, es que es muy extenso. Pues sí, pero hay que hacer o buscar la forma de que si usted comienza a leer el Evangelio de Mateo, desde que comienza hasta que lo termine, no dejarlo interrumpido, es lo que nos aconsejan los que estudian la Sagrada Escritura. Y finalmente, las unidades menores están bien construidas. El Evangelio de Mateo es una obra que en los más mínimos detalles está bien elaborada. Esto, ¿cómo se da uno cuenta? Especialmente las personas que ya tienen un conocimiento, un bagaje más profundo acerca de la forma de lo que nosotros conocemos como la expresión escrita. Una persona que conozca eso se va a dar cuenta de los detalles mínimos, como Mateo estructura su obra en cuanto al aspecto literario. Bien, padre, o sea que recomendación importante, si usted empieza pues a leer este Evangelio de San Mateo, lo haga de una vez desde el comienzo hasta el final, para lograr también comprender lo que pues nos manifiesta este autor, ¿no? Muy bien, padre, pues a esta hora también, pues ya que estamos hablando de estos datos cronológicos, pues qué tal si compartimos también estos textos que siempre nos ayudan también a profundizar sobre el tema que estamos hablando en el día de hoy. Aquí vale la pena, William, en lo que vamos nosotros a adentrarnos, es tratar de identificar lo que hace un momento yo les decía. Cada persona tiene una forma de expresarse, ¿sí? Y los evangelistas no son la excepción. Cada evangelista tiene su propio estilo para escribir. Yo no sé si recuerden, por ejemplo, en el caso de Marcos, decíamos que Marcos repite mucho la conjunción y, la que nosotros conocemos como la de yuca, ¿verdad? Entonces, Marcos repite y repite hasta el cansancio esa partícula, que en griego es kai. En el caso de Mateo, vamos a ver a continuación, queridos televidentes, algunos estilos propios de Marcos. Ya William nos lo decía. El primero de ellos, Mateo, él habla bastante de las cosas cronológicas, de los aspectos cronológicos, es decir, él está utilizando mucho al atardecer, al amanecer, también llegada la tarde, 6 días después, todos los aspectos cronológicos. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, padre, pues nos ubicamos entonces en Mateo capítulo 8, versículo 16, y lo que nos mencionaba el padre, pues de este dato cronológico, habla sobre el atardecer. Le trajeron muchos endemoniados, él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Al atardecer, ¿cierto? Entonces Mateo le da bastante importancia al aspecto de la cronología. Él siempre busca
que el lector se ubique temporalmente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿qué otra cita podemos apreciar? Claro que sí, padre. Mateo 14, versículo 15 también nos menciona que al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y a la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y compren comida. Y finalmente, otra cita que nos hable del atardecer. Bueno, dice que en Mateo capítulo 14, versículo 23, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. Ahí encontramos nosotros 3 ejemplos. Pueda que ustedes, queridos televidentes, en sus hogares, cuando empiecen la lectura del Evangelio de San Mateo, ustedes encuentren más referencias al tiempo. Entonces es bueno, por lo general en el seminario a nosotros nos acostumbraron a eso, a colorear. Nosotros tenemos que tener una Biblia para nuestro estudio. Entonces, qué bonito que de pronto ustedes empiecen a leer el Evangelio y cuando encuentren referencias cronológicas 6 días después, al día siguiente, por la tarde, por la mañana, al mediodía, en aquel tiempo, eso lo coloreen para que ustedes cuando hagan sus lecturas pues ya tienen identificado esos aspectos. Bueno, padre, ahora nos ubicamos en Mateo 17, versículo 1. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y lo lleva aparte a un monte alto. Ahí entonces aparece la fórmula 6 días. Siempre Mateo busca que el lector se ubique temporalmente. Si viene de un relato anterior, pues ya él, para unir esas dos partículas, eso es lo que se llama que no hayan los saltos conceptuales, sino que haya una continuidad de historia a historia. Esos son los conectores que él utiliza para que el lector no se pierda en el transcurso de la obra. Bien, padre, y ya habíamos hablado del atardecer, ¿cierto? Ahora también viene el tiempo de hablar del amanecer. Entonces nos encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 18. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Entonces ahí aparece también ese aspecto ya por la mañana. Ahí ahorita pues hablábamos nosotros de la partícula I. Es importante, queridos televidentes, que nosotros nos detallemos, y William, para que lo tenga en cuenta, Mateo tiene otra muletilla que es entonces. Entonces, si ustedes van a sus Sagradas Escrituras, en Mateo van a encontrar aproximadamente 92 veces que Mateo repite la palabra entonces. Muy bien, padre, pues con este dato y recordándoles a todos ustedes que estamos hablando del Evangelio de San Mateo, que posee 28 capítulos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a nuestro programa Conexión Vida.